Muy buenos días, tardes o noches. Hoy les hablaré sobre el cerebro humano, su evolución, línea de tiempo y sus partes. Debido a su gran importancia, su estudio ha avanzado a pasos agigantados desde hace siglos. El cerebro humano moderno es el resultado de la evolución durante 2,5 millones de años, desde nuestro ancestro más primitivo, el cual aumentó notablemente de tamaño, desde el Australopithecus, que aumentaba 150.000 neuronas por generación aproximadamente. Cada vez que el cuerpo mejoraba, el cerebro también lo hacía. Cuando uno mejoraba, impulsaba al otro a mejorar. Cada evolución física hacía que el razonamiento y la inteligencia aumentara. Desde el año 100 a.C., el médico galeno consideraba que el principio vital era el neuma, que recorría todo el cuerpo llegando finalmente al cerebro. Y el médico Hipócrates postuló que el cerebro era el órgano del raciocinio o director del espíritu. En el 1400 después de Cristo, la era medieval, las enfermedades mentales eran consideradas una posesión demoníaca sobre el cuerpo. En el año 1500 después de Cristo, en el Renacimiento se empezó a estudiar el cerebro y se tomó como punto importante. Vesalius fue uno de los primeros analistas en diseccionar el cuerpo de manera sistemática. En el 600 a 1650, René Descartes consideraba el cuerpo como una máquina y la mente dentro de ella, y Jan realizó experimentos con ancas de sapo, dando paso a las primeras pruebas sobre el sistema nervioso. Desde el 1770 hasta el 1960, hubo grandes avances en los estudios del cerebro, como demostrar que los impulsos nerviosos se constituían con un fenómeno eléctrico, o como identificar las neuronas y que éstas funcionaban como unidades independientes. Se descubrió los mecanismos del cerebro y cómo funcionaban bajo la influencia de los impulsos nerviosos. Se descubrió que el cerebro usaba unas partes en específico para diferentes tareas. Las investigaciones sobre el cerebro se han enfocado más en el nervioso y en las partes que componen el cerebro, ver cómo funcionan y de qué están compuestas. Desde el 1960 hasta la actualidad no ha habido demasiados avances sobre la investigación del cerebro. El cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos están conectados entre sí por una estructura llamada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas. Existe una relación invertida entre los hemisferios y nuestro cuerpo. El hemisferio derecho coordina el movimiento del lado izquierdo de nuestro cuerpo y el izquierdo coordina el lado derecho de nuestro cuerpo. El hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal, la percepción, intuición, reconocimiento de caras y voces. El hemisferio izquierdo, que suele ser el dominante en la mayoría de individuos, está relacionado con la parte verbal, capacidad de análisis y razonamiento lógico. Las personas en las que domina el hemisferio derecho suelen llamarse zurdos, y las personas en las que se domina el hemisferio izquierdo suelen llamarse diestros. Las que dominan ambos suelen tener el nombre de ambidiestros. El cerebro también se divide en cuatro partes. Se conoce como lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal se encarga del razonamiento, movimiento, emociones, atención y lenguaje. El parietal se encarga del tacto, gusto, olfato, presión y temperatura. El occipital se encarga de la visión y el temporal se encarga de la audición, memoria y aprendizaje. Y esto ha sido todo por este video. Así se compone el cerebro. Gracias por su atención. Hasta el próximo video.